Muy buenas tardes. En este día de la Transfiguración los invito a acercarnos juntos a escuchar a Jesús en su palabra. Vamos a leer el comienzo del capítulo 17 de San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Después del primer anuncio de la pasión que Jesús había hecho, después de que Pedro lo recrimina, lo reta a Jesús, le dice: eso no tiene que ser así. Entonces Jesús le dice: ve detrás de mí, Satanás, tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Después de eso Jesús habla del seguimiento, de la radicalidad del seguimiento: el que quiera venir detrás de mí, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Con esta sentencia tan interesante para pensarla y una y otra vez: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿De qué le sirve al hombre enriquecerse si su vida carece de sentido? Podría decir uno, y tantas cosas. Bueno, después de eso y con el rechazo inicial que Pedro y seguramente los discípulos sintieron ante el anuncio de la pasión, a Pedro, a Santiago y a Juan Jesús los lleva al monte de la Transfiguración. Allí aparece un signo conocido en la Biblia de la presencia de Dios y de su poder, que es la nube luminosa que los cubre. Allí aparecen Moisés y Elías, síntesis de toda la revelación de la ley y de los profetas, síntesis de todos los intentos de Dios de hablar con los hombres, con su pueblo, con nosotros. Pero cuando la voz de Dios identifica a Jesús como el Hijo amado, a quien hay que escuchar, Moisés y Elías desaparecen. Es un mensaje clarísimo para los discípulos. Ya no hay que escuchar a nadie más que a Jesús. En Jesús está la revelación, toda la revelación, en sus obras, en sus palabras, en sus gestos. Está dicho el amor de Dios y está dicho también cuál es el camino de quien quiere ser discípulo, cuál es el camino de que la vida tenga valor, sentido, peso, ¿no? Incluso cuando exige algunas renuncias. En esta transfiguración uno puede identificar esos momentos en los que también nosotros buscamos la intimidad, buscamos vislumbrar algo de la gloria y del poder de Dios. Lo hacemos en estos ratitos de oración, como en tantos otros momentos en que podemos rezar. Y además de entender esto y de pedir cada vez entenderlo más y entenderlo más con el corazón, no hay manera de vivir bien si no es en el camino que Jesús nos mostró, bien en el mejor sentido de la palabra, y una vida que sea de felicidad y que conduzca a una felicidad cada vez mayor hasta que un día estemos en el cielo todos transfigurados. Pero no solo eso, sino también identificar en Pedro una tentación que podemos tener. Lo primero que se le ocurre a Pedro, que había rechazado la pasión, cuando ve a Jesús transfigurado: quedémonos acá, hagamos 3 carpas y ya estaría así todo bien. Digo la tentación porque nos puede pasar que en nuestra experiencia personal, familiar o comunitaria de la fe nos alcance con tener momentos de oración, momentos de consuelo, momentos de vislumbrar, como digo, algo del poder de Dios,
Pero ¿qué pasa? Hay que bajar después del monte. Eso es lo que Jesús hace con sus discípulos, pues tiene que seguir su camino y tiene que seguir anunciando. Esta es una parte esencial de nuestra vida. Ya en el año 2005 nos lo recordaban los obispos latinoamericanos, allá reunidos en Brasil, en Aparecida, diciendo: somos discípulos y misioneros. El creyente que no es las dos cosas y le está faltando algo, ¿no? Ojalá que podamos alimentarnos muy seriamente de la oración, de nuestros encuentros personales con Jesús, que nos va revelando el amor de Dios, nos va revelando cuál es nuestro camino, y también simultáneamente o precisamente impulsados por esa oración, sentirnos exigidos, interiormente exigidos, de ser testigos de ese amor, de ser también misioneros, de ser quienes, como Jesús, muestran a los demás el amor del Padre. Que el Señor nos acompañe, nos regale su protección y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.